primera emisión, como lo escuchábamos en la introducción. El pasado 12 de febrero, el periodista y escritor ecuatoriano Orlando Pérez presentó una nueva obra literaria. Se trata de la novela La Flama del Alma en el Centro Cultural Carlos Fuentes, en compañía de su familia, amantes de la literatura, cineastas, poetas, periodistas y público en general. Y nos acompaña precisamente en esta emisión de Noticias y Entrevistas para comentarnos detalles de esta novela, La Flama del Alma. ¿Cómo estás, Orlando? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Este evento se realizó el pasado 12 de febrero y fue muy comentado por los asistentes. ¿En qué consiste esta novela para los amantes de la literatura? Cuéntanos, por favor, en resumen, de qué se trata esta novela, qué se puede esperar, el lector qué puede esperar al leer esta novela. Gracias, Liceña, y gracias, amigos y amigas que nos escuchan y que nos siguen, y por supuesto un agradecimiento especial por poner atención a un tema que lastimosamente en las últimas semanas, quizás meses, tiene poca relevancia en general en los medios de comunicación y tiene que ver con la literatura, con la producción literaria, porque efectivamente estamos en un contexto lastimosamente bastante precario en la proliferación de nuevas discusiones y reflexiones que son parte también de la vida de la humanidad. Yo creo que este es un momento lastimosamente precario para eso, lastimosamente ajeno a la realidad que vivía el Ecuador hace algunos años atrás, y que en ese contexto presentar una novela con una presencia masiva, y eso me congratula a mí porque no fueron pocos. Yo pensé que iba a ir menos gente de la esperada por el horario, por el local y por el aforo, pero creo que se sobredimensionó la capacidad y se sobrepasó la capacidad y se atendió de buena manera este lanzamiento. Lo otro que me parece que también es importante, esta ocasión, este acontecimiento ocurre en un momento de asedio, de acoso, de hostigamiento, que lastimosamente tampoco garantiza un diálogo adecuado. Y yo te digo esto, Liceña, porque, como te habrás dado cuenta, además del asedio, del acoso, del hostigamiento, también hay censura, porque un acontecimiento cultural normalmente podría ser amplificado, tratado, aunque sea en una nota chiquitica por otros medios de comunicación, pero ya sabemos en qué contexto ocurre todo esto. No me duele ni me fastidia, por supuesto, pero sí creo que es importante destacarlo porque esas son las condiciones en las que ocurren estos acontecimientos ahora, bajo asedio, bajo acoso, bajo precariedad, reducción de presupuestos para la cultura. Por ejemplo, a la Casa de la Cultura ecuatoriana le bajaron el presupuesto de 19 millones a 13 millones, prácticamente les alcanza solamente para pagar sueldos y el mantenimiento de las instalaciones. Lo propio está pasando con la Biblioteca Aurelio Espinosa, ¿no? Me quitaste la palabra de la boca. Se reduce el presupuesto para una biblioteca tan importante que yo me acuerdo cuando tenía unos 18, 19 años y trabajaba y colaboraba con el historiador Patricio Casa Cortés. Me mandaba ya a trabajar, me mandaba para hacer las investigaciones puntuales, y es un fondo bibliográfico muy importante que requiere de un mantenimiento riguroso, como lo hace en cualquier país bastante responsable con su memoria, con su pasado, con su historia. A propósito de que estamos con el Bicentenario, me parece que, por ejemplo, lo que poco muestra el gobierno nacional, el Ministerio de Cultura y otras entidades con respecto al Bicentenario, da cuenta de que lo que les importa son otras cosas. Y en concreto, para añadir a algo con respecto al momento en que ocurre, también pasa porque parecería que es más importante tener 8.500 millones de dólares en Ginebra que solventar necesidades, y subrayo y pongo en grande necesidades también de orden cultural que tiene este país y que no pueden relegarse, porque, con esto cierro, evidentemente hay una práctica que en los años 90 era perniciosa. Si eres amigo del dueño del banco, te auspician el libro, la película, la obra de arte, la exposición, la obra de teatro. Si eres amigo de la gran empresa, entonces te financia la publicación del libro. Pero cuando ya conoció el país cómo se puede desarrollar cultura con fondos públicos, con fondos concursables, eso es lo que ahora, incluso aquellos artistas, escritores, etcétera, que hablaron mal del gobierno de Rafael Correa porque hacía ese tipo de cosas, ahora en cambio obviamente acudirán al palanqueo con las empresas privadas y con las propias autoridades del gobierno para que les puedan financiar su trabajo de manera selectiva y unilateral. Así que en ese contexto ocurrió eso. Ahora, retomando el tema de la novela, Orlando, ¿de qué trata esta novela? ¿En qué te inspiraste para escribirla?
Bueno, no se trata precisamente de una inspiración ni nada por el estilo. Esto tiene que ver con lo que incluso el día de ayer pasó. Yo lo voy a decir con claridad. Es una novela femenina, es una novela que tiene un tema de fondo que trata la violencia de género. No voy a dar detalles porque si no, entonces hago lo que no gusta hacer, que es darles a los lectores el kit de la novela, pero sí tiene que ver con un personaje femenino que sufre un nivel de violencia de género, que no necesariamente es una violación o algo por el estilo para que se lo vea desde el punto de vista hasta ratos medio morboso o sensacionalista, sino que es otro tipo de violencias que se naturalizan en la convivencia cotidiana y que parecerían que pasan inadvertidas para muchas mujeres y para otros hombres, en cambio es normal, como lo que pasó el otro día con una periodista que para los periodistas que estaban ahí era normal decirle qué buena que estás. Entonces, como esas cosas también se expresan en la novela porque efectivamente en esta lógica de la violencia de género no hay necesariamente que hablar de actos sangrientos, sino que hay otro tipo de violencias que sí quedan marcadas para toda la vida en las mujeres por el comportamiento de los hombres en determinadas circunstancias. Entonces tiene que ver con eso. Pero no quiero quedarme en esa parte porque lo que de fondo también está planteado ahí es un ejercicio literario para rescatar dos o tres cosas que normalmente en nuestra literatura no hay, digo en forma general, porque conozco de escritores que hacen eso, que por ejemplo hay escritores que nunca mencionan lo que significa el paisaje andino, la comida andina, la naturaleza andina en general, y que como son tan europeos y tan europeizantes, porque ellos son quiteños de bien que hablan desde Europa, desde Madrid, que creen que la colonia todavía debería seguir acá, se olvidan de que para hablar de nuestros problemas también hay que hablar de cómo convivimos con esos paisajes, con esas naturalezas y con esas formas de ser de los ecuatorianos de un paisaje andino, porque mi propósito efectivamente era instalar esta realidad, este conflicto, este personaje que es Laura, en un paisaje, en un ambiente andino, en una geografía andina, que como lo he dicho ya, tuvo que ver, y ahí sí te puedo decir como inspiración, porque lo recorrí, lo viví, lo olí, lo vi, es la zona de Machachi, del Cantón Mejía, y también de Cayambe, que para mí, por supuesto, son dos escenarios geográficos y dos paisajes muy ricos en varias cosas, y de fondo estaba también ese ejercicio, esa necesidad de retratar de alguna manera esa realidad en ese espacio. Ahora, ¿por qué Laura es el personaje principal de la novela? ¿Por qué la llamas la loba? ¿Qué quieres expresar con esa definición al personaje Laura? No, ahí más bien era jugar con unas referencias literarias para quienes conocen la literatura, porque buena parte de la construcción del personaje también está dado por el estudio, por el trabajo de investigación que hice con respecto al tema de género, como te decía al principio, y también me dejé llevar mucho por el trabajo que hace Pincola Estés, una gran investigadora, escritora feminista que tiene un libro que toda mujer debería leer, que yo he regalado ya creo como 10 libros de eso a personas muy queridas, a familiares cercanos, por supuesto, que es las mujeres que corren con lobos. Entonces ahí prácticamente había una referencia muy particular con respecto a esa personificación, digamos, de lo que significa mujeres que corren con lobos para poner en cambio, por el contrario, lo otro, las lobas. Ese es un juego literario. Y un elemento más de referencia tiene que ver con que el personaje deambula en esa búsqueda de un modo de resolver sus conflictos y lo hace como lo hacen las lobas, con sus crías y con allegados. Entonces no les advierto más de detalles, pero sí tiene que ver mucho con ese comportamiento también de las lobas. Ya. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil, no sé, tú me contarás, es escribir en época de pandemia? ¿Cuánto tiempo te tomó escribir esta novela? ¿Y qué tan fácil o qué tan complicado puede ser hacerlo en un momento tan complicado como el que vivimos a nivel nacional y a nivel mundial con la pandemia, que ha causado consecuencias en distintos niveles, y yo supongo que también a los escritores les provoca consecuencias, les genera consecuencias? ¿Qué tan fácil o qué tan complicado fue para ti escribir esta novela en esta época? Bueno, esa novela estaba escrita en el año 2017, ya la primera versión fue escrita en el 2017, en el 2018 se hizo una nueva versión que prácticamente concluyó y yo creo que para
mediados del 2019 tenía terminada esa novela. Yo lo que sí puedo contar es que durante el 2020 de la pandemia hice 2 libros más, trabajé en 2 libros más. No te olvides además que paralelamente al ejercicio literario he desarrollado algunas tareas de orden periodístico y de investigación. Se publicaron 2 libros en aquellas épocas. El uno, La Revuelta de los Humildes, que fue un libro, un trabajo largo sobre lo que significó la revuelta del 2019, de octubre del 2019, que se quiere ahora denigrar, denostar. Incluso escucho ahí versiones raras de gente que dice que el narcotráfico se consolidó después del 2019. Si leyeran, si investigaran más a fondo, y les invito a que lean La Revuelta de los Humildes, que se escribió prácticamente en caliente sobre eso, obviamente sería otra la explicación, porque es una investigación bastante interesante. Y el otro libro que se hizo también, por supuesto, ya para el 2021, y digo paralelamente porque no he dejado de hacerlo, es el libro El peor presidente de la historia. Qué casualidad que el día de ayer ese peor presidente de la historia sale de la manera más cínica a hablar de que le están persiguiendo. Entonces, te digo de verdad, cuando ocurrió todo aquello de la pandemia, en medio de las angustias, de la incertidumbre que significa vivir en medio de eso, creo que es un buen estímulo para escribir. De verdad, es como lo que yo decía el sábado, cuando el ser humano, la humanidad o grupos sociales, grupos humanos entran en un nivel en unos límites casi que al filo del abismo, es donde más afloran los profundos sentimientos y afloran los resortes, las claves de la existencia humana, de los conflictos humanos, y a mí me parece que fue muy importante. Yo digo que el 2020, el 2021, además permitió a mucha gente, no quiero particularizar en alguien, sino a mucha gente pensar, escribir y además ser muy creativos con el significado que tiene el poder tener cercana el fin de la humanidad, el fin de la especie humana y del planeta. Por ejemplo, la película No mires para arriba tiene que ver mucho con eso también, aunque no estoy muy de acuerdo con el enfoque catastrófico que se ve ahí, pero sí efectivamente nos lleva a eso. Y yo creo que la escritura es parte de un ejercicio profesional, pero sobre todo un ejercicio mío de muchos años, y durante esos 2 años también de pandemia escribí otro libro que está ahí, que está trabajado, que está terminado, que yo como siempre digo, escribo muy rápido, las primeras versiones, la primera y la segunda, doy a leer, pero en cambio me demoro demasiado en corregir. Entonces, La Flama del Alma se acabó en el 2018 y me he pasado 2 años corrigiendo, revisando, dándole a otras personas la lectura y por ¿Y supuesto cambiaste su agradecer. concepción inicial o no en ese proceso de corrección? Sí, bastante, porque la corrección te lleva a investigar más. Por ejemplo, yo comencé a investigar sobre los pájaros de la zona de Machachi, de Cayambe, del noroccidente, donde también se aloja en un momento determinado Laura, en un retiro, como ella dice, a una aldea ecológica. Estudié mucho eso, entonces algunas de las descripciones que hago de los paisajes, de las comidas, de los pájaros, de las aves, cambian en la investigación. Por otro lado, también, por supuesto, se cambian cosas en función de la estructura, que creo que es una de las cosas que han valorado quienes han leído en estos últimos días, que saben de literatura, que entienden profundamente el arte, de la artesanía de hacer la literatura, de hacer una novela, han valorado la estructura. Entonces ahí te puedo decir que el capítulo que era el final pasó a ser el antepenúltimo y el final no existía. Cuando apareció una palabra, que les doy una clave ahí, la palabra fósforos en una parte, ya entendí por dónde iba a tener que cerrarse la novela. Entonces la estructura te obliga a estar cambiando, casi como un rompecabezas, pones aquí una pieza, pones acá otro capítulo. Y eso que además es fascinante cuando terminas de hacerlo, cuando ya lo ves, en la práctica es un ejercicio agotador. Yo hago muchas anotaciones en una libretica que voy llevando, defino ahí hasta los zapatos que va a usar, la talla de los zapatos, de la ropa, del personaje. Y eso, aunque no aparece, me da la idea de cómo camina, de cómo se sientan, de qué comen, etcétera. Entonces es un trabajo ya de corrección que lleva mucho tiempo y de mucha paciencia. Entonces yo en las noches me dedico mucho a leer además otras cosas que tienen que ver con los temas y quizás aprendo, por ejemplo, cuestiones de psicología, de fisiología, de economía, de geografía, que es un tema que he estado estudiando
por 2 libros. El tema de la geografía, no sé cómo me apareció ahí, pero me he vuelto un casi aficionado a la geografía, conociendo cómo nació la geografía, los tratadistas, y por eso algunas referencias que hay ahí tienen que ver con eso, como haber estudiado geografía, cómo se entienden los relieves, las montañas, los grados de depresión de ciertas zonas, que no necesariamente se tienen que describir así, pero que entiendo que puede pasar para entender dónde coloco a un personaje con respecto a un ave o a una planta o algo por el estilo. Ujú. ¿Dónde se puede encontrar la novela la Flama del Alma? ¿Dónde los lectores pueden acudir para adquirirla? ¿Tienes también una edición digital? Bueno, sí, la edición digital se la pueden bajar de la página web de Ediciones Viña Imaginaria, que es la editorial que me auspició y que revisó, que corrigió, que pulió y además diseñó la publicación del libro, lo cual para mí es de un enorme agradecimiento porque tanto a Leida Quevedo como Edwin Madrid, que han trabajado en eso, José Gregorio Vázquez también y Anaís Madrid, que han trabajado en la publicación de este libro, es muy importante. Así que quienes no lo tengan a la mano o estén fuera del país, quienes nos escuchan fuera del país, pueden leer ya. De hecho, una persona, una activista feminista española, ya me hizo una lectura de la novela bajándose de esa página. Me pareció interesante la lectura que ella hace, por supuesto, me gustó muchísimo la crítica que tiene sobre el tema. Pero lo otro es que también la edición impresa está en algunas librerías, Rayuela, Siglos de las Luces, en el Fondo de Cultura Económica también de la Avenida 6 de Diciembre, donde se presentó la novela, está ahí. Vamos a hacer la presentación el 11 de marzo, si todo sale bien, en Cuenca, y el 25 de marzo sería en la ciudad de Guayaquil. Así que estoy muy agradecido, muy complacido de que la gente quiera leer esta novela. Los que han leído, entre ellos mi propio médico, que aparece como un personaje en la novela, ayer me decía unas cosas interesantes, lo cual digo que bueno que cada quien haga su propia lectura de la novela, porque él me decía unas cosas que otras amigas y amigos que han leído la novela me decían todo lo contrario, así que creo que es bueno que existan esas visiones y esas versiones de la novela. Y por supuesto también quiero agradecer a algunas personas que me acompañaron en la lectura de esto, personas conocidas, como ustedes saben, que leyeron en su momento, Andrea Ávila, que la revisó como 4 veces, me ayudó un montón para entender algunas cosas, Cristiani Neira, que por ejemplo fue una de las personas que leyó al principio, en el año 2017 leyó la novela, me dio algunas ideas interesantes, y Sonia Alcíbar, que es otra amiga también a la que aprecio y quiero mucho, también leyó en su momento, pero yo más bien me guardo los nombres de las personas porque me lo han pedido, además, que hicieron unas correcciones y unas interpretaciones y lecturas que me sacudieron cuando dije, ¿cómo puedo haber escrito de esta manera si una mujer no mira las cosas así? Lo cual fue muy bueno. Por eso te decía, Liceña, que la pregunta es clave. En el proceso de corrección uno se apoya mucho en la gente y se apoya en quienes, por ejemplo, creen en este oficio como un arte que no es pura inspiración, sino mucho trabajo. Muy bien, muchísimas gracias, Orlando. Tenemos ahí todos los detalles de esta novela que constituye un homenaje literario ecuatoriano a la mujer, La Flama del Alma, del escritor y periodista Orlando Pérez, que ha estado con nosotros. Gracias, Orlando, por compartirnos esta contribución a la cultura de nuestro país. Muy amable. Gracias, Liceña, un abrazo para todos.